Bueno, ahí sí. Bien, normalmente yo las evaluaciones de trabajo, normalmente, a menos que sean trabajos con tiempos más acotados, ya, yo solicito que me lo envíen a más tardar en la noche, ya, 5 para las 12 de la noche, para así que tengan un espacio dentro del día para que no tengan problemas en la entrega, ya. Eh, si son cuatro, si son tres o si son dos personas, no es problema que lo envíe una sola persona, ¿ya? Así me ordenan un poco también el cuento, no importa que los demás no aparezcan, pero a todos en, en la, en la web de donde tienen que subir, digamos, el trabajo, a todos yo les coloco la retroalimentación y la nota, es igual, ¿ya? O sea, por ejemplo, si Juan Pablo Cava tiene un grupo de tres personas, ya que incorpora tres personas, son tres, él me envía el trabajo, yo a los otros dos compañeros les doy la misma retroalimentación que a Juan Pablo y les coloco la nota. ¿Ya? Ahí va a aparecer la nota y van a poder revisar qué es lo que es la retroalimentación que le entrega el profesor, además de la nota oficial que se coloca en el sector donde están las calificaciones. ¿Ok? Básicamente eso, ¿ya? Para que vayan viendo un poco, digamos, como yo trabajo en temas de evaluación. Así que el 14, la próxima semana, el día lunes, yo creo que hasta las 25 para las 5 para la noche, van a tener opción para poder entregar y subir el trabajo. El trabajo, como les vuelvo a repetir, los voy a subir esta semana sin problema, para que lo vayan viendo ya, y vayan viendo digamos, las instancias de poder trabajar en equipo. Yo les recomiendo que hagan trabajo en digamos, en grupo, ¿ya? Di la opción de que si alguien no podía, podía hacerlo en forma individual, ¿ya? Pero va a trabajar dos o tres veces más, así que entre cuatro o tres personas pueden pensar mejor y pueden revisar. Por último, uno puede armar una parte del trabajo, otra parte, lo consolidan y ahí lo van arreglando. Y eso es muy rápido, ¿ya? Es mucho problema. Bien, yendo al tema, déjame dejar esto acá. Una agüita porque si no la garganta está haciendo bastante frío. Les voy a compartir la diapositiva, chicos. Denme un segundo. Perfecto. Muy bien, por favor me confirmen que ven la pantalla completa. ¿Ven la imagen completa? Sí, profe. Ya, muchas gracias, Cristian. Bien, haciendo un resumen, ya, para poder encajar con lo que viene ahora, ya. Nosotros lo que revisamos en un principio, ya, fue la hoja de control. Ojo, que la hoja de control participa en todas las herramientas, y no solamente en la herramienta que les estoy pasando ahora, sino que en las herramientas de gestión que podrían estar utilizando. La hoja de control, una hoja, ¿ya?, donde está la información que se levanta y se estructura para que pueda ser usada en otro ambiente, en otro proceso, ¿ya? Siempre va a estar. Así que echen un vistazo, no es fácil armar una hoja de control, ¿ya? Pareciera fácil, pero a veces tiene ciertas estructuras, características que, digamos, el entorno me exige para poder levantar esa información. Después vimos el histograma, tomamos una hoja de control, como la que está ahí, ¿cierto? Y graficamos. ¿Qué es lo que es un histograma? Básicamente es un gráfico de barra, que lo que hace que me consolida la información en un gráfico de barra directamente para poder saber cómo se comporta la información. Y es mucho más fácil poder verla gráficamente para poder tomar decisiones, ¿ya? En este caso fue el ejemplo de un médico dietista con los pacientes que tenían cierta cantidad de peso en unos rangos, ¿ya? Y después pasamos al famoso diagrama de Pareto,
el 80-20 que le llaman, ¿ya? Donde nosotros tomamos una hoja de control, ¿cierto? Vimos la frecuencia de ciertos problemas que ocurrieron en una empresa, los convertimos en porcentaje, lo pueden dejar en números enteros, ¿ya? Yo les recomiendo que se trabaje en porcentaje, en la industria se trabaja con porcentaje, ¿ya? En todo tipo de industria, en servicios, en manufactura. ¿Por qué? Porque es más fácil determinar, ¿ya?, cuál es el comportamiento del proceso según el porcentaje. Y estos porcentajes se grafican, ¿ya? Y se grafican en un gráfico de barra y se puede determinar que normalmente el estándar es que cerca o el 20% de los principales problemas son lo que me ocasionan el 80% de los conflictos que tiene el proceso. Elimino este 20% de causas y elimino el 80% de los conflictos que tengo en mi proceso que estoy estudiando, estoy analizando. Este es Pareto. Es una muy buena herramienta, se ocupa también y se recomienda cuando uno levanta temas más más personales, más cercanos. La mayoría de los problemas se centran en 2 o 3 causas. Podemos tener grandes problemas de distintos tipos, pero una o dos causas son las que me generan normalmente todos los grandes problemas, ¿ya? Es el estándar, no significa que siempre ocurre eso, ¿ya? Puede ser que de 10 problemas, los 10 problemas son importantes y hay que solucionarlos todos, pero en la industria normalmente nos vemos enfrentados a que tenemos una cantidad de conflictos enorme por los efectos que tienen la gran mayoría de los problemas que se suscitan en los procesos. Pero cuando estudiamos el proceso en detalle y vemos las causas, normalmente son poquitas las causas las que están generando todo este problema. Bueno, este es Pareto. Eso le llaman el 80-20, que el 20% de las causas generan el 80% de los efectos y los problemas. Y aquí está explicado. No me voy a detener en esto porque esto ya lo pasamos. Vamos a entrar ahora a uno de los, desde mi punto de vista, y no solamente mío, sino de muchos autores también y profesionales, una de las mejores herramientas para determinar las causas de los conflictos que se puedan generar en todo ámbito de proceso, ¿ya? Estas herramientas, la verdad, las cosas que sirven y se aplican mucho en la industria, pero también se ha comprobado que también se puede ocupar en el entorno inmediato de una persona, ¿ya? Les paso ese dato, no nos vamos a detener en eso porque estamos más industrial, no, pero también sirven directamente si tenemos algún problema, por ejemplo, en la casa o un problema en el trabajo, es cosa y son pocos los efectos que hay. Son 2 o 3 efectos, causas pueden ser también pocas, pero una o dos causas que se determinen, podemos ocupar Pareto o podemos ocupar ahora el diagrama de causa-efecto, que tiene varios nombres, ¿ya? Este diagrama es una de las mejores herramientas, desde mi juicio, a utilizar para determinar cuáles son las causas de los efectos que tienen los problemas, ¿ya?, en una industria, en un proceso. Principalmente en los procesos que nosotros nos vamos a enfrentar dentro de la industria, sea de servicio o de manufactura. Veamos, ¿qué es lo que es el diagrama causa-efecto? El diagrama causa-efecto es una forma de organizar y representar diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema, ¿ya? Los problemas están al minuto, ¿ya? Siempre hay problemas, hay conflictos, hay desviaciones, sean desde que tengamos que tomar decisiones en cosas muy simples, como por ejemplo la compra de algunos elementos para la oficina, a resolver problemas complejos que tienen los procesos que están produciendo un producto y tenemos toda una gama de procesos industriales. Por ejemplo, la celulosa, ¿ya? Que viajen al sur y han tenido la posibilidad de viajar antes de llegar a Teno, o antes de Curicó, a mano izquierda, yendo hacia el sur, está la planta de Biobío, que es una planta cementera. Ahí fíjense en los procesos que ahí se ve bastante, es una planta enorme, una de las más grandes que hay en Chile. Bueno, hay gente que dirige esa planta y tienen que tomar decisiones respecto a los conflictos que hay en una planta de ese tipo, ¿ya? Y ocupan este tipo de herramientas para hacer eso. A veces la herramienta yo se las voy a mostrar desde cómo se encausa desde el inicio, ¿ya? Pero muchas veces estas herramientas han sido modificadas
y adecuadas, digamos, a la realidad de los procesos que tienen la industria. Eso, hay mucha literatura respecto a eso. Luego vamos a ir a la base, al original. Con eso podemos trabajar perfectamente y si hay algún cambio que hay que hacer, se le hace. Eso lo van a ver ustedes cuando tengan la experiencia necesaria en los distintos procesos en que vayan a interactuar en su trabajo. Bien, se conoce también este diagrama, tiene varios nombres. Diagrama de Ichikawa. ¿Por qué? Porque Kaoru Ichikawa fue el creador de esta metodología. También se conoce como diagrama de espina de pescado, como lo ven aquí, porque se parece a una espina de pescado, ¿ya? Tiene la misma forma. O se utiliza también en la fase de diagnóstico. También hay una metodología de esta que se llama las 6M. Precisamente este dibujito que está acá tiene las 6M. Si alcanzan a ver ahí la primera espina, bueno, el problema es la cabeza del pescado. Es el efecto. Cuando a ustedes les duele la cabeza, les duele la cabeza, pero no sabe qué es lo que es, ¿ya? Entonces, de ahí vienen las espinas para poder determinar las causas, ¿ya? La de las 6M son 6M. Se llama método, material, mano de obra, maquinaria, método de medida y medio ambiente, ¿ya? Esto se ocupa mucho en manufactura, ¿ya? No vamos a entrar en detalles, pero es una de las modificaciones que ha tomado, digamos, auge dentro de la industria. Vamos a ver cómo funciona este asunto de la espina de pescado, porque, digamos, las variaciones que tiene son bastantes, ¿ya? Pero vamos a ver, como les dije, ya la base. Bueno, sirve principalmente para solventar, o sea, detectar problemas de calidad y actualmente es ampliable utilizando alrededor de todo el mundo cualquier tipo de modificación, pero la base siempre es la misma, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo para poder entender de qué se trata, ¿ya? El ejemplo, en este caso, se va a basar en la fabricación de mayonesa, ya para poder explicar el diagrama de causa-efecto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar una característica de calidad de la mayonesa. Las características pueden ser varias: color, olor, sabor, con textura, eh, el mismo envase, los distintos tipos de componentes del envase, puede ser la estructura del cuerpo, la tapa, el color, etc. ¿Ya? Todas las características que puede tener la mayonesa en sí. Acá vamos a tomar el componente de la mayonesa más que el envase. Y aquí vamos a aplicar algo parecido a la 6M, donde las espinas que ustedes ven aquí son las causas. Esto es lo difícil de determinar, ¿ya? Normalmente es una lluvia de ideas. Vamos a verla paso a paso, ¿ya? Aquí damos un ejemplo donde dice medición, método de trabajo, máquina y equipo, persona o mano de obra, por eso se llama las 6M, y materias primas, ¿ya? Para poder determinar las características. Vamos a ver al final después cómo funciona para poder ir entendiendo un poquito esto. Veamos un poquito la explicación de esta herramienta. Dice, la variabilidad de las características de calidad es un efecto observado que tiene múltiples causas. Cuando nosotros tenemos una característica de calidad de un producto, ¿ya? Estas características de calidad normalmente tienen varias variables. Y la variabilidad puede generarse por varias causas, o múltiples causas. A eso se refiere. Cuando ocurre algún problema con la calidad del producto, se debe investigar a fin de identificar las causas del mismo, o sea, del producto. Para hacer un diagrama de causa-efecto se siguen estos siguientes pasos, ¿ya? Para que vayamos, para que vayamos revisando un poco a qué se refiere. Primero, se decide cuál va a ser la característica de calidad que se va a analizar. Estamos viendo el tema del producto, en este caso la mayonesa, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la mayonesa, podría ser el peso del frasco. Eso se me había olvidado, el peso, ¿no? La densidad del producto, el porcentaje de aceite que tiene la mayonesa, etcétera. Pueden ser muchas cosas. De hecho, hay algunos software que están ya incorporados en los sistemas de análisis y incorporan esta metodología y es todo automatizado. Pero igual hay que hacer el análisis, ¿ya? Para eso están las personas ahí, los profesionales, que hacen los análisis de los resultados finales de estas características.
Bueno, se traza primero una línea gruesa como esta, que representa el proceso, ya en este caso la fabricación de la mayonesa. Y a la derecha se escribe una característica de calidad, que sería como la cabeza de pescado que les había comentado, ¿ya? La característica de calidad. Se indican los factores causales más importantes y generales que pueden generar una fluctuación de la característica de calidad, trazando flechas secundarias. La primaria es la central, la del proceso, por ejemplo, fabricación de la mayonesa. Y las secundarias son las espinitas que están aquí alimentando a la principal, ¿ya? Por ejemplo, podemos colocar materias primas, equipos, operarios, método de medición, etcétera, ¿ya? Las principales, que desde el punto de vista de la experiencia, nosotros decimos, ¿sabes qué? Estas pueden ser las principales causas, pero hay que determinarles qué hay adentro. Por ejemplo, mano de obra, ¿ya? O trabajadores, mano de obra, o personas, denle el sinónimo que quieran, pero es la mano de obra. ¿Ya? Colocamos mano de obra, por ejemplo, aquí colocaron personas. ¿Y por qué creen que las personas podrían ser una de las causas de los conflictos que podría tener la característica calidad? Podría ser, ahí habría que hacer análisis. Yo les voy a mostrar ahora cómo se hace ese análisis. Vamos a analizar una de las espinas. Pueden ser cuántas espinas acá, muchas o muy pocas. Va a depender del tipo del proceso. Si ustedes están fabricando, por ejemplo, no sé, un lápiz como este, ¿ya? Y el lápiz no calza en la tapa, ese es un problema del proceso de fabricación. Entonces pueden tomar dos o tres principales causas. Puede ser la fabricación de la tapa, puede ser la fabricación del cuerpo, puede ser la máquina que haya hecho que encaje, que no está funcionando de forma correcta, puede ser el operario que está operando la fabricación de ambos. O sea, hay que ir descartando todo eso y ir hacia atrás. Eso se llama trazabilidad. Con esta herramienta lo podemos hacer. Veamos ahora cómo funciona. Dice, se incorpora en cada rama factores más detallados que se puedan considerar causas de fluctuación, ¿ya? De los problemas que pueden haber. Para eso se puede formular la siguiente pregunta. Y aquí vamos a entrar a otra herramienta que se incorpora, que ustedes tienen a lo mejor y se llaman, es parecida a los 5 por qué. Hacen 5 preguntas para poder determinar la causa. Entonces, se hace este tipo de preguntas para poder entender cómo llegar a la última causa muy pequeña, y es la que me está generando todas las causas principales, ¿ya? Mejor se los explico para que lo vayan viendo. La primera pregunta que nos debemos hacer es una pregunta general, ¿ya? Dice, ¿por qué hay fluctuación o dispersión en los valores de la característica de calidad, en este caso de la mayonesa? ¿Ya? Entonces nosotros nos tenemos que responder a eso, porque la fluctuación de las materias primas, por la fluctuación de las materias primas, ¿ya? Entonces nos vamos a ir por las materias primas. Ah, las materias primas tienen una desviación, algo. Entonces anotamos materias primas como una de las principales ramas, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros decimos aquí fabricación de mayonesa, colocamos aquí la característica de calidad de la mayonesa en materias primas y anotamos la primera flecha, ¿ya? Después nos preguntamos, vamos achicando un poco el rango, dice, ¿qué materias primas producen fluctuación o dispersión en los valores de la característica de calidad? Ah, podrían ser aceite, huevos, sal y otros condimentos, que son los que están incorporados a las materias primas de la mayonesa. Perfecto, entonces nos vamos a ir por una de las ramas, vamos a tomar el aceite, ¿ya? Dice, se agrega aceite como rama menor de la rama principal de materias primas, ¿ya? Les voy mostrando el diagrama terminado para que se vaya entendiendo. O sea, aquí nosotros tenemos la materia prima, este es el proceso, ¿ya? La característica de calidad de la mayonesa. Entonces, nos preguntamos, ¿qué tipo de materias primas son las que ocasionan el problema? Ah, el aceite es uno de ellos. Aquí está el huevo, ahí lo voy a explicar el resto. El aceite, ¿ya? El aceite es uno de las características. Entonces anotamos aceite como una rama menor, es una rama terciaria que le llamo. Y nos volvemos a preguntar ahora hacia el aceite. ¿Por qué hay fluctuación o dispersión en el aceite?
Entonces nos decimos, aquí en el aceite, ¿por qué hay fluctuación? Y nos respondemos, averiguamos cuál es la causa, porque el aceite hay problemas. A lo mejor puede decir, no, no hay fluctuación, y lo dejamos hasta ahí. Pero en este caso, va para allá el ejemplo. Dice, por la fluctuación de la cantidad agregada a la mezcla. Entonces, tenemos aceite. Entonces, una de las causas que ocasiona alguna fluctuación en el aceite es la cantidad que se le echa de aceite. Entonces, agregamos al aceite la rama más pequeña, que es cantidad. Entonces, aquí en el aceite, colocamos aquí esta subespina, esta es la segunda y la tercera, la cuartaria. Cantidad de aceite. Perfecto. La cantidad. ¿Y por qué hay variación en la cantidad de agregado de aceite? Lo que pasa es que hay un funcionamiento regular de la balanza que pesa el aceite. Perfecto. Entonces se registra la rama balanza, ¿ya? Entonces, aquí en cantidad agregamos balanza, que está alimentando la cantidad. Perfecto. ¿Y por qué la balanza funciona en forma irregular? Nos tenemos que preguntar. Porque necesita mantenimiento. Entonces en la rama balanza colocamos mantenimiento. Entonces aquí colocamos mantenimiento. Y ahí nos vamos a detener. Entonces, aquí se consigue llegar hasta el detalle más mínimo de la causa que está generando el problema en materias primas, que es uno de los que alimenta los problemas de la característica de calidad. Entonces, ¿cómo yo soluciono esto? Si ya sé que el mantenimiento de la balanza es el problema, entonces levanto un plan de mantenimiento, puede ser urgente inmediatamente, para realizar el mantenimiento de la balanza, para que la balanza pueda arreglarse y pueda pesar bien, pueda arrojar bien la información, para que no tengamos problemas en la cantidad. Podamos pesar la cantidad de aceite para poder agregar a la materia prima y tenemos solucionado esa parte del problema. ¿Ya? Aquí pueden venir otros tipos de conflictos. Por ejemplo, si yo digo que la materia prima es una de las principales causas que puede estar generando fluctuaciones y variaciones en la característica de calidad de la mayonesa, y determino que el aceite es uno de ellos, claro, determinamos la cantidad. La cantidad de aceite está teniendo problema porque la balanza no ha sido mantenida. Arreglamos la balanza y la cantidad ya no es problema, ¿ya? Pero aquí me aparece un proveedor A. Entonces, hay dos subcausas del aceite. Uno es la cantidad y el otro es que el proveedor me está entregando aceite que a lo mejor no es el adecuado por su composición, ¿ya? El ejemplo lo muestra así. Entonces, arreglamos este problema, le indicamos al proveedor que me entregue un adecuado producto, más el tema de la cantidad del mantenimiento de la balanza, y solucionamos completamente el problema del aceite. Y ahí vamos eliminando los conflictos, ¿ya? Fíjense que la espina de pescado, o Ichikawa, o causa-efecto, puede ser bastante grande, ¿ya? Hola. Tengo a alguien con micrófono, Benjamín. Debe Veo. apagar tu micrófono, por favor. Bien. Victoria, sí, creo. Bien, ¿ya? Entonces, se comprende la metodología de causa-efecto. Veamos otro aquí mismo en la espina de pescado. Esto se fue construyendo de a poco. Ahora, obviamente, yo he visto espina de pescado que es una sábana enorme de espinas, ¿ya? A veces no es muy conveniente cuando son muy grandes, porque cuesta un poco leerla. Pero sí no hay problema en tomar, por ejemplo, materias primas y al lado, escribir aceite. Y abajo del aceite colocar cantidad, después mantenimiento, después balanza. Siguiendo lo mismo, la misma estructura así largo. Y ir eliminando y solucionando las subcausas de cada una de las causas que va alimentando las causas principales. ¿Ya? Por ejemplo, acá en materias primas también se tomó en cuenta los huevos. ¿Qué pasa con los huevos? ¿Por qué los huevos están ocasionando fluctuaciones en las materias primas? Es que hay un problema con la cantidad. Hay pocos huevos que se le agregan. Estoy inventando, ¿no?
Estoy inventando la posible causa. Ah, entonces tenemos que agregar la cantidad necesaria, si es mucha o si es poca, ya solucionamos ese problema y le damos la cantidad justa de huevos y eliminamos el problema hacia la materia prima de los huevos, así como esto. Y tenemos la materia prima ya solucionada. Pero tenemos tres causas principales que también determinamos que pueden ser los que están ocasionando los conflictos de la característica de calidad. Uno es la medición, la otra es la mezcladora, que es una máquina que tiene para poder mezclar la mayonesa, y el otro son las personas. Por ejemplo, las personas se dicen, ¿saben que hay problemas de incentivos para pagar o para poder premiar a las personas? Y también hay un problema de capacitación. No todas están capacitadas para poder manejar todo el proceso de la mayonesa. Entonces, le damos incentivo a las personas y las capacitamos y solucionamos el problema del conflicto que tenemos con las personas. Y así son exactamente igual, ¿ya? Esta herramienta es muy interesante porque la realidad cosa es que va directamente al detalle, tiene un proceso muy fácil de seguir, ¿ya? Y podemos llegar directamente a solucionar todos los conflictos que existen en un proceso en una empresa, básicamente en un efecto. Recuerden que nosotros vemos los efectos de los conflictos, de las desviaciones o los problemas que hay en una compañía. Ese efecto es lo que nos está afectando y nos está dando los problemas. Entonces yo tomo el efecto y lo coloco a la cabeza, a la punta de acá de la principal flecha, y de ahí yo determino cuáles pueden ser los principales, las principales causas, ¿ya? Estas principales causas, ¿ya? ¿Cómo se pueden determinar? Hay varias formas, ¿ya? Uno, usamos las 6M, como ya les dije, que son estas, las que están aquí, ¿ya? No las vamos a estudiar en detalle porque la idea es que ustedes manejen a grandes rasgos lo que es la herramienta probablemente tal. Y la otra que se ocupa, bastante usada, es la lluvia de ideas, donde hay un pequeño equipo de personas, de profesionales, ¿ya? De técnicos, que son los que se preocupan de este conflicto y tiran las principales ideas para poder determinar cuáles son las principales que van a estar alimentando a el conflicto que se está viviendo en el proceso, ¿ya? Y al usar esa, se eliminan las que no son y se dejan las principales. Normalmente pueden quedar tres, cuatro, no más de cinco, ¿ya? Yo he visto análisis de estos de tres espinas, pero esto se agranda bastante porque hay que ir a hacer mantenimiento, hay que hacer capacitaciones, etcétera. O sea, se van determinando bastante eh, rápido ya las características, perdón, las soluciones que hay que darle al proceso principal, ¿ya? Esta es una de las mejores herramientas que se ha creado para la gestión. Les vuelvo a repetir, desde esta herramienta han derivado a otras que son lo mismo, pero va a depender de la industria. Por ejemplo, en la industria automotriz, la fabricación de automóviles, se ocupa esta herramienta, pero le han hecho algunas modificaciones y ellos ya han determinado que la mayoría de los conflictos que se tienen son tres o cuatro espinas que ya están determinadas. Solamente alimenta las espinas secundarias hacia adelante, ¿ya? Las terciarias, perdón, hacia adelante, para determinar los conflictos que están, digamos, generando eh, estas principales espinas o causas que están en el proceso. Por favor, ¿se entiende el concepto que les estoy dando? ¿La herramienta se entendió? Sí, profe, clarito. Ya, ya, Mauricio, gracias. Si alguien tiene alguna consulta, por favor hacerla para, yo no tengo problema y la explico la solución. Porque cuando yo consulte esto en el trabajo, van a tener que estructurar una espina de pescado. Eh, la idea es que ustedes aprendan esta, por lo menos la metodología, ¿ya? Eh, ¿Se escucha bien ahí, chicos? Me parece que está teniendo problema con la señal.
¿Me están escuchando, no? Sí, profe, yo sí lo ¿Sí? escucho. Ah, ya. Es que me apareció un mensaje ahí que estaba con problema de señal. Ya. Bien. Esa es la famosa espina de pescado, diagrama de Ichikawa o diagrama de causa-efecto, que es el nombre genérico que se le da a esta herramienta. Entonces ya llevamos 4 herramientas de sistemas de gestión de control, ¿ya? O sistemas de gestión, llámenlo como quieran. Se ocupa bastante el control de calidad o control de proceso, ¿ya? Vamos a ver la siguiente, que es diagrama de dispersión. Los diagramas de dispersión son diagramas estadísticos, ¿ya? Que usan 2 variables. Vamos a ver la explicación de acá de la pantalla. Y estas 2 variables son las que nosotros normalmente analizamos para determinar el comportamiento de las variables en función de otras, ¿ya? Posiblemente han visto este tipo de diagramas y de análisis, a lo mejor a la pasada, o lo han visto por ahí diagramado. Vamos a echarle un vistazo. Estas herramientas se pueden integrar. Yo puedo tomar temas de Ichikawa y colocarlo en diagrama de dispersión, o ir a un Pareto, y siempre con una hoja de control, o generar un histograma, un diagrama de barra, para hacer estos análisis y tomar decisiones respecto al tema. ¿Ya? Pero la información que me arrojan estas herramientas son las que me permiten decir qué tipo de decisión voy a tomar, ¿ya? Contratar recursos humanos, hacer inversiones, eliminar una área, etcétera. La que sea, ¿ya? Este tipo de herramientas me permite poder tomar esas decisiones. Recuerden que uno de los temas que les conversé al principio de esta asignatura, que uno de los principios de gestión de calidad total, es que tienen que tomar decisiones con información en la mano. Ya creo que es el quinto principio de gestión de calidad total. Nunca tomar decisiones sin la información. Ustedes van a estar en posiciones de la industria en el futuro, ¿ya? Donde posiblemente van a tener cargos de jefatura, ¿ya? Por su profesión. Por lo tanto, van a tener que tomar decisiones. Tomen las decisiones en base a información. Estas herramientas son muy fáciles. Estas herramientas que les estoy mostrando, le llaman las herramientas de estadística, de gestión, pero sin usar cálculos estadísticos. ¿Por qué? Porque ya están dados. Cuando uno junta una cantidad de información, ya es un método estadístico, porque tenemos que analizar la información. Básicamente eso, ¿ya? El diagrama de dispersión, vamos bien. Dice, es el estudio de 2 variables que se pueden analizar de esta forma. Una característica de calidad y un factor que la afecta. 2 variables. Pueden también ser 2 características de calidad relacionadas. 2 variables. Pueden ser 2 factores que están relacionados con una característica de calidad. Por ejemplo, queremos estudiar el sabor de la mayonesa. Y el sabor de la mayonesa está relacionado con 2 factores, por dar un ejemplo, ¿ya? Puede estar relacionado con los ingredientes que se le echan de aceite, más los ingredientes de preservación, y eso me afecta en el sabor. Esos 2 vamos a estudiar, vamos a dar un ejemplo. Para comprender la relación de estas 2 variables, es importante hacer un diagrama de dispersión y comprender la relación global que tiene, ¿ya? Por ejemplo, si se dan 2 variables, una X, que va abajo, y una Y, una Y, una Y. Se dice que existe una correlación entre ambas si cada vez que aumenta el valor de X, aumenta el valor de Y, ¿ya? Eso se llama correlación positiva. Vamos a ver un gráfico para poder representarlo más gráficamente y se entienda. Pero si a la vez que aumenta el valor de X, disminuye el valor de Y, eso se llama correlación negativa, ¿ya? La relación entre 2 tipos de datos puede ser una característica de calidad, puede ser un factor que incide sobre ella, 2 características relacionadas, o bien 2 factores relacionados con una sola característica. Se podrían dar de ese entorno, ¿ya? Veamos un ejemplo directo, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos una hoja de control. La hoja de control siempre aparece. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Un segundo que... Ahí sí. Bien, un ejemplo del diagrama de dispersión.
Supongamos que tenemos un grupo de personas adultas, de sexo masculino. Cada una de las personas se mide en metros, ¿ya? Que va a ser la variable X, y el peso en kilogramos, que va a ser la variable Y, o Y, ¿ya? Tenemos dos variables, peso y altura, ¿ya? Es decir, cada persona tiene un par de valores, X y Y, que son la altura y el peso de dicha persona. Entonces aquí está la tablita, tenemos las personas, ese es el número de personas, tenemos la altura en metro y el peso en kilogramos. De aquí, si nosotros seguimos para acá, aquí siguen las personas, número 13, 25, y después sigue acá, aquí está partido por la mitad la tabla, 26 hasta el número 50. Tenemos 50 personas con altura y peso, ¿ya? Tenemos dos variables. Entonces, podemos buscar la primera persona, ¿ya? Esto como ejemplo. Entonces, cada persona representa su altura y su peso en un punto gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que dice de 1,67 m, la altura que está acá, y pesa 71 kilos. Entonces vamos para acá, 71 kilos. Y pinchamos un puntito en el gráfico, ¿ya? Esto lo hacíamos en el colegio, chiquillos, así que me imagino que más de alguien tiene que haber graficado de esta forma. El Excel hace una maravilla con esto, así que no sé si ustedes habrán graficado en papel, pero es lo mismo. Ahora, tomemos todos los datos y los vamos a ir graficando punto por punto. Y graficamos todos los puntos. ¿Cómo graficamos? Muchachos. Sí, 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 sí. Ya. Graficamos todo. Ahora, nosotros podemos indicar un análisis. Es decir, aquí tenemos un gráfico de dispersión con una correlación que tiene una tendencia positiva, porque si aumenta la altura, aumenta el peso. Si este punto es de una persona que mide 1,50 m y pesa 61 kilos aproximadamente, ya una persona que mide 1,80 m, vamos a pensar que este es 1,80 m, ya pesa casi 80 kilos o 79 kilos, ya. O sea, aumenta la altura, aumenta el peso. Eso es porque es una tendencia a la correlación positiva. Pero aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Porque si bien es cierto, la teoría nos dice que los gráficos de dispersión podemos analizarlos con correlaciones negativas, positivas, y hay una tercera etapa que puede ser que no haya ningún tipo de correlación, ¿ya? Lo que tenemos que tener cuidado, este es el mismo gráfico anterior, solamente que coloqué el análisis acá. Dice, ¿qué nos muestra este gráfico? En primer lugar, observar que las personas de mayor altura tienen mayor peso, es lo que les estoy indicando. Es decir, parece haber una correlación positiva entre altura y peso. A mayor altura, mayor peso. Pero un hombre bajito y gordo puede pesar más que otro alto y flaco. Esto es así porque no hay una correlación total y absoluta entre las variables y peso, sino todo esto sería una línea, sería una recta. Ahí sería 100% correlación positiva. Entonces, lo que se indica con este tipo de gráfico es que es una tendencia de correlación positiva. Porque fíjense aquí, aquí hay dos personas, tres podría ser con ese punto, donde, bueno, se indica que miden 1,70 m, o cerca de 1,60 m, 1,68 m, por ejemplo. Los tres miden lo mismo, pero pesan diferente. ¿Se dan cuenta? Pesan diferente. Entonces, no es una correlación absoluta, o sea, 100%, a eso se refiere, pero es una tendencia a la correlación, digamos, positiva, ¿ya? Por lo tanto, sabemos cómo se comporta este gráfico, sabemos el comportamiento, ya tenemos una idea de cómo se comportan los datos que estamos estudiando. Sin embargo, podemos afirmar que existe cierto grado de correlación entre altura y peso de las personas. Por lo tanto, hay una tendencia a la correlación positiva. Ahora, cuando se trata de dos variables, cualquiera,
puede no haber ninguna correlación o puede existir alguna correlación en mayor o menor grado, como vamos a ver en los siguientes gráficos. Por ejemplo, aquí, lo que ustedes están viendo en este gráfico, ¿existe algún tipo de correlación? Es una pregunta, muchachos. ¿Ven algún tipo de correlación acá en este gráfico? No, ninguna como anterior. Ninguna, ¿cierto? Mauricio, con la opinión. Porque no hay una tendencia, ni hacia arriba, ni hacia abajo, o sea, hacia el lado de los positivos, ni hacia abajo, ¿ya? Ni hacia atrás. O sea, técnicamente acá, desde el punto de vista estadístico, esto no tiene que ver con la materia, pero pues si ustedes llegasen a toparse con esto, algún especialista va a decir, lo dividimos en 4 cuadrantes y estudiamos por cuadrante, que podría ser una solución. Pero aquí definitivamente no hay ninguna correlación. O sea, la variable X con la Y no tienen relación. No hay ninguna correlación, por lo tanto, aquí cuando nosotros hacemos estos análisis decimos, a ver, si estamos analizando variables que queremos que estén relacionadas, ¿tendrán relación? Por el gráfico, no hay relación, ¿ya? Porque yo quiero ver la tendencia que hay. ¿Qué pasa si aumenta el valor de X? ¿Hay algún comportamiento del valor de Y? Ninguna. Por ejemplo, si yo tuviese el color de los ojos más la altura de la persona, podría decir, todos los que tienen color diferente a color negro tienen aumento de altura. Puede ser que no tenga la más mínima relación ambas cosas, y de hecho puede ser que sea así, ¿ya? Y puede representar este tipo de gráficos. Ahí yo puedo tomar decisiones. Si no, ¿sabes qué? Las variables no están relacionadas, por tanto no tenemos correlación y no sabemos cómo se puede comportar. Hay que buscar otras variables, ¿ya? En este gráfico, parecido al que nosotros estábamos revisando recién con el ejemplo, existe algo de correlación positiva. Por lo tanto, aquí sabemos que cuando la X aumenta, la Y aumenta, ¿ya? Esta variable. Por lo tanto, se puede estudiar desde el punto de vista de toma de decisiones. Entonces, si hay una tendencia, por ejemplo, mientras se le hace mantención a la máquina, ¿ya? La calidad del producto aumenta. Si no se le hace poca mantención, la calidad del producto puede ser que sea dos variables que estén relacionadas, pero los datos son los que me arrojan. Hay gráficos como este, donde la tendencia de la correlación es muy, muy cercana al 100%. Por lo tanto, hay mucha correlación positiva acá. Aquí sí, efectivamente, yo podría tomar decisiones más directas, es decir, ¿saben qué? Si aumenta la X, aumenta el Y. Por lo tanto, hay que tener cuidado que si me disminuye la X, va a disminuir la Y inmediatamente como variable. Eso significa de que si yo en un automóvil, por ejemplo, la relación es la siguiente. Si yo le cambio aceite al vehículo, el vehículo me va a durar como funcionamiento mucho más en años, ¿ya? Si yo le hago poco mantenimiento, me dura menos. Es una correlación directa, correlación positiva. Por lo tanto, puedo tomar decisiones. Tengo que hacerle mantenimiento constantemente al auto a cierta cantidad de tiempo para poder ir midiendo. Por ejemplo, esta puede ser una medición de años o puede ser una medición de horas. Va a depender del tipo de proceso. Pero hay este tipo de correlación, ¿ya? Hay una correlación que no la tengo aquí puesta, para no enredarlos tanto, pero que forma una forma de B, ¿ya? Llega hasta aquí este punto y después se quiebra hacia abajo. Y esa es una correlación estándar, donde hay un aumento, correlación positiva, y una correlación negativa. Esta es una correlación negativa, ¿ya? Por ejemplo, este es un ejemplo de un gráfico que se sacó de la humedad de hilos de algodón y el estiramiento. Entonces, para acá, el estiramiento, la humedad es la Y. Esta es negativa porque mientras aumenta la X, la variable X, disminuye la Y.
En el contenido de hilos de algodón indica que mientras aumenta el estiramiento, ¿ya? A ver cómo era esta. Esta era la correlación negativa. Esta es la humedad. Ya, el estiramiento disminuye. Disminuye la humedad, el estiramiento aumenta, ¿ya? Es cosa de ver un pedazo de algodón, una lana de algodón, que ustedes la humedecen, la mojan, ¿ya? El estiramiento queda más duro. Pero si está seco, ustedes la estiran, la lana, y la lana como se estira, hasta que se puede cortar, ¿ya? Esa es la característica de esto. Y normalmente este tipo de análisis se hace para saber hasta dónde puede llegar este tipo de producto para poder, digamos, fabricarlo y poder tener las características de calidad del producto determinado en el producto final, o sea, en la línea final de producción, ¿ya? Esta es una correlación muy negativa. Hay para estas en forma negativa, en forma contraria, ¿ya? Que tiene algo de correlación negativa. Esta es positiva, obviamente. Esta se puede separar. Estos son los gráficos, ¿ya? Perdón, estos son los gráficos de dispersión, ¿ya? ¿Alguna consulta respecto a esta herramienta, chicos? ¿Quedó claro también? Les pregunto porque necesito ir sabiendo si Sí, van a profe, entender. queda claro. Ya, Joaquín, muchas gracias. Bien. Esta es otra de las herramientas que hemos estado viendo, ¿ya? Ahora vamos a pasar a una gráfica que es una de las que más se utiliza en la industria, ¿ya? Voy a tapar los pies porque está haciendo mucho. Bien, esta gráfica es una de las gráficas que más se utiliza en la industria, ¿ya? Fundamentalmente en el área de manufacturas para poder hacer seguimiento de las variables que se quieren controlar, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes van a alguna empresa, la que sea, de hecho ustedes si van al retail, van a un supermercado grande, van al sector donde hay maquinarias, donde preparan todos estos temas de carnes, estos temas, ¿cómo se llama? Donde están el queso. Ellos tienen máquinas atrás, no sé si se lo han visto, ¿ya? Y una vez, una oportunidad, vi que estaban utilizando una de las máquinas y sonaba mucho. ¡Wow! Sonaba, tenía un tremendo ruido. Y llegó el supervisor y dijo, no, paren esa máquina porque está vibrando mucho, algo le pasa. La máquina estaba vibrando y son máquinas que están ahí, o sea, uno como público las puede ver. Bueno, esas máquinas normalmente en la industria de producción continua o por serie tienen que ser controladas, ¿ya? Y tienen que estar en ciertos rangos. En este caso, hay que medirle las vibraciones. Y las vibraciones no pueden superar cierta cantidad de medidas, ¿ya? Que recomienda el fabricante. El fabricante normalmente dice, usted tiene que tener un rango de vibración de 10, de 10 milímetros por kilogramo de peso, ¿ya? De vibración. O pueden ocupar otro tipo de unidades. Pero las vibraciones tienen que estar medidas, ¿ya? En el caso de, aquí podemos ocupar un gráfico control, porque como muestra acá la figura, ya el gráfico control, esta línea que tiene aquí abajo es un límite inferior y arriba tiene un límite superior. Al medio está la línea central, que es lo ideal, cómo se debe comportar el proceso, ¿ya? Y dentro de estas dos líneas, la superior y la inferior, son las donde debería estar el proceso, digamos, funcionando en forma correcta y controlado. Recuerden, y ya les vengo mencionando en las últimas clases, de que los procesos, cuando nosotros los estudiamos, tenemos que tener claridad de que los procesos son variables. Todos los procesos son variables. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos enfrentemos a un proceso, aunque no veamos sea un proceso de servicio, tiene variabilidades. Esas variabilidades son las que me pueden producir algunas desviaciones y conflictos dentro de la entrega adecuada de ese servicio. En el caso de la manufactura, los procesos son más fáciles de observar, porque tenemos una línea que están produciendo, están los viejos por ahí fabricando, están cortando, están embalando, o ven una línea productiva. Por ejemplo, la última que yo vi fue
de alcohol cuando sacaban los chocolates, todos los dulces. Pasaba una máquina, cocía los elementos, la materia prima, después pasaba otra, después era bañado en chocolate, después pasaba otra, y una máquina los embalaba y les ponía el papel, y después otra línea de personas tomaban estos chocolates y los metían en unas cajitas, ya que son las cajas digamos, de presentación en los supermercados, ante el cliente. Entonces, todo eso es un proceso, uno lo puede ver. Los procesos de servicio son más complejos, porque hay que observar cómo se comporta el cliente final, o dentro de la línea de producción de servicios. Bueno, estas gráficas de control nos sirven para poder ir sabiendo qué es lo que ocurre dentro de ese proceso. Y les tengo una noticia. Ustedes podrían leer un gráfico de control si tuviesen los conocimientos de los indicadores o de los rangos de unidades que tienen. Por ejemplo, si alguien ha ido al médico y les toma un electrocardiograma del corazón, ¿ya? Les van a entregar, por lo menos hasta hace tiempo atrás entregaban, ahora lo entregan en un CD, le entregan un papelito largo con un gráfico. Si alguien ha tenido acceso a eso, eso es un gráfico de control. Los médicos tienen que estudiar las técnicas de gráfico y obviamente con todos los parámetros y las variables que a ellos les enseñan desde el punto de vista médico, de la salud humana, para saber en qué rango están. Por eso ellos revisan el electro y saben si que la repetición de cierta cantidad de tiempo es adecuada o no dentro de los rangos que el cuerpo humano debe mantener. Y ahí ellos te dan un tratamiento, te dicen, no, usted está bastante bien, no hay ningún problema, o usted tiene un problema, acá hay una... Vamos a... Muchachos, denme un minuto que me está llamando el jefe. Denme un segundo, muchachos. Vuelvo enseguida. Ya, chicos, fue corto. Menos mal. Mil disculpas. Cuando manda capitán, no manda marinero. Ustedes lo saben. Ya, se solucionó el problema de unos cursos. Bien. Vamos. La gráfica de control. Veamos qué es lo que nos dice acá. Dice, es un método gráfico para ayudar a evaluar si el proceso está o no en un estado de control estadístico. ¿Ya? Recuerden que todo esto son métodos estadísticos. Cuando hablamos de control estadístico, que esté dentro de los rangos superiores e inferiores. Sirve para determinar el estado de control de un proceso, indica si un proceso ha mejorado o empeorado, sirve como una herramienta de detección de problemas. ¿Ya? Como todas las otras herramientas que hemos estado viendo. Vamos a ver un ejemplo para que sea más claro. ¿Ya? Normalmente presento ejemplos porque es mucho más fácil de comprender. La primera parte de la teoría está ahí. Nada más que eso. ¿Ya? No hay nada más que entender. Por ejemplo, supongamos que se tiene un proceso de fabricación de anillos de pistón para motor de automóviles y a la salida del proceso se toman las piezas y se mide el diámetro. Las mediciones sucesivas del diámetro de los anillos se pueden anotar en una carta, en una hoja de control, como la siguiente. Por ejemplo, si las últimas mediciones fueron las siguientes, y aquí dice medición muestra 1, esa es la medición, 74,012 milímetros, ¿ya? Está midiendo hasta 10 milésimas de milímetro. 2,73 milímetros, 995 milímetros. Toma 3, 73,987 milímetros, ¿ya? Para los que no sepan, los pistones, les voy a mostrar algo parecido, ¿ya? Los pistones son cilíndricos como estos, ¿ya? Que tienen un vástago acá, ¿ya? No tan largo como esto, pero más o menos de ese rango, así. Y este es el diámetro que están tomando. Estos son los 4,75 milímetros. Se alcanza a ver bien ahí, ¿ya? Es un diámetro. Es un cilindro el que están midiendo. Esos son los pistones de los automóviles. Entonces, aquí tenemos un rango de cilindros, de mediciones de cilindros, del diámetro, ¿ya? Del diámetro, y se grafica. Entonces, este es el comportamiento del gráfico de control. Si ustedes observan, bueno, aquí dice 0, después viene un 1, 2,
va de 2 en 2, pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la toma número 16, ¿ya? Acá tomamos hasta la toma 15, o sea, hasta esta toma, que está aquí, este punto. De ahí vamos a estudiar este punto. Fíjense que tenemos una línea inferior y tenemos una línea superior, ¿ya? Nosotros tomamos la primera muestra, que es esta, la 1, 74.012. Entonces, si nosotros graficamos acá 74.01012, ahí está el primer punto. Después graficamos la segunda, 73.995. 73.995 está ahí. Y vamos uniendo. Y así vamos uniendo los puntos, ¿ya? Lo que les quiero preguntar es que si ven estos puntos unidos, fíjense el comportamiento. ¿Qué pasa con el comportamiento? ¿Qué es lo que les dice a ustedes el comportamiento de esta información al ir uniendo los puntos para saber cómo se comporta? Denme una idea. ¿Qué observan ustedes en ese gráfico? Chicos, es una pregunta. Por favor, necesito que hagan análisis porque después yo les voy a preguntar análisis, ¿ya? Y ahí es donde tenemos problemas después con las notas. Aprovechen ahora. Es una simple pregunta. ¿Qué es lo que ven en el gráfico? Si vamos graficando los datos, fíjense, miren, las líneas, cómo se van comportando, hacia dónde se dirige la información. Tenemos una línea superior, Está subiendo. se está saliendo. ¿Se dan cuenta que hay un comportamiento muy extraño? Que hay una tendencia a... ¿Quién me opinó? No lo alcancé a ver. Yo, profe, Joaquín. Joaquín, ahora te acabo de ver. ¿Ya? Joaquín, tú dices que se sale, ¿cierto? Pero ese es el último dato, no está en la tabla. ¿Ya? Pero lo que se aprecia es que está cada vez creciendo más. Muy bien. Eso es lo que necesito que ustedes vean. Muy bien, Joaquín. Eso es lo que necesito que vean en los gráficos de control. ¿Ya? De hecho, los gráficos permiten saber si es que hay una tendencia. La tendencia, ¿ya? Esto es lo que ve el médico en el electrocardiograma, cuando ve varias líneas ahí, ¿ya? Y si se sale la línea de control varios puntos, ¿ya? Significa que algo tenemos un problema. O si se sale abajo, también tenemos un problema, ¿ya? Obviamente el médico sabe qué problema podría ser si está sobre la línea o está abajo de la línea. En el caso de nosotros, ¿ya? Si nosotros estamos haciendo un análisis, por ejemplo, de reclamos de clientes, estos pueden ser reclamos de clientes, ¿ya? Y los vamos colocando y se sale de la línea de los reclamos estándares. Fíjense que aquí tenemos un punto, miren, baja, sube, baja, sube. Hasta aquí se mantiene normal. Después baja la línea central, no baja bajo la línea central y se pega una subida grande. Se vuelve a bajar y vuelve a subir hasta el punto límite. Ya ahí hay un comportamiento que tenemos que tener en cuenta. Vuelve a bajar y se sale ya de la línea. Estos puntos cada vez fueron creciendo, los últimos puntos. Yo podría indicar por la tendencia que esto va a bajar y va a volver a salirse del punto, va a bajar y ya al bajar va a estar fuera del punto. Hay un problema de fabricación de los cilindros. Este punto, por lo que yo veo aquí, fue de 74.045. Está fuera del rango que es 74.035. Es el máximo diámetro permitido dentro de la fabricación. Y el mínimo es 73.965. Es el mínimo. Si está dentro de ese rango de fabricación de los diámetros del cilindro, se aprueba. Si está fuera, se reprueba. Es un elemento defectuoso. Ya en este punto es delicado. Quiero mostrarles algo. Denme un segundo. Les voy a mostrar unos gráficos de control. En internet está lleno de gráficos de control. Está plagado.
Vamos a ver alguno que... Vamos a pegar uno acá para que ustedes puedan verlo sin problema. Denme un segundo. Me interesa que aprendan bien esta metodología porque hay una alta probabilidad y alta, muy alta, que ustedes se topen con estos gráficos. ¿Ya? Estos gráficos son muy importantes que ustedes aprendan a leerlos. ¿Ya? Les vuelvo a repetir, muchas de estas herramientas puede ser de que no las vayan a fabricar ustedes directamente, ¿ya? A diseñar, porque ahora esto lo hacen las máquinas. ¿Ya? La realidad de las cosas es que los software me hacen toda esta pega y yo tengo solamente como un profesional que observarla. Y al observarla tengo que interpretarla, porque tengo información ahí. ¿Ya? Les voy a mostrar tres solamente. A ver, déjenme ver una que sea. Bueno, los profesionales que trabajan con esto, normalmente los, los imprimen y se ponen a trabajar o en el mismo computador, ¿ya? En el mismo computador, esto lo saqué recién de internet, para que vayan viendo que esto hay muchos ejemplos, ¿ya? Muchos ejemplos. Aquí tenemos un gráfico de control estadístico. Veamos qué es lo que dice. Dice por artículos defectuosos, ya, en la y mediciones. Fíjense, bueno, aquí dice, está en inglés ahí, el límite superior, ¿ya? Y aquí abajo, este es el límite low, ¿ya? Ungrade. Low es bajo, inferior. Estos son los porcentajes que son las líneas que se unen, ¿ya? Aquí está hablando de él. Y este es el porcentaje medio. Lo ideal es que fuera lineal, pero ningún proceso va a ser lineal, nunca, chicos, nunca va a ser lineal, ¿ya? Por la variabilidad. Pueden ir muy cercanos, les voy a mostrar. Fíjense el comportamiento de este gráfico. Parte en la medición 1, después sigue la medición 2, la medición 3 se escapa fuera de la línea bastante, baja la línea a la 4, escapa a la quinta, baja a la sexta, séptima, octava, novena, la décima se vuelve a escapar. En la número 11, 12 y la 13 se sale del límite inferior y de ahí se escapa al límite superior y ahí ya se escapa. ¿Qué me puede decir este gráfico? Simplemente que tengo un proceso que está totalmente descontrolado. No hay ninguna posibilidad. O sea, si estos son artículos defectuosos, estoy sacando 1, 2, 3, 4, 5, 6 artículos defectuosos de 16 que se están midiendo. 6, eso significa bastante, un porcentaje alto. O puede ser una cantidad de productos en cada medición, de 3,9, 6,5, 38,8%. Esta es la cantidad. Sí, es la cantidad. Aquí hubieron 33,8 productos defectuosos. Altísimo. Este se disparó a 40,3. O sea, este proceso, algo está pasando. ¿Ya? Ustedes cuando tengan esta información van a tener que tomar decisiones. O paran la producción, o cambian el proceso, o modifican. Algo tienen que hacer. De ahí pueden buscar las causas, pueden ocupar Ishikawa, pueden ver Pareto. Con esta información lo pueden graficar y pueden determinar ese tipo de problemas. Veamos este. ¿Quién me puede decir cómo se comporta este proceso, por favor? Chicos, ¿quién me puede decir cómo se comporta el proceso que están viendo en pantalla? Ese sería más regular ¿Joaquín? para con el que vimos antes. Sí. Ya, pero ¿qué me puedes decir del proceso en sí? ¿Tú dices que está más regular? ¿Cómo fue la palabra que ocupaste? Disculpa, no te escuché esa vez. Claro, es más constante. Ya, aquí vamos a ocupar una palabra más técnica, Joaquín. Está dentro de los límites de control.
porque no es un proceso constante. Fíjate la irregularidad que tiene el proceso. ¿Se dan cuenta? Hay una irregularidad dentro del proceso. Cuidado con esto. Ahí hay un puntito que se acercó a la línea inferior y hay algunos que después de repente se escapan hacia arriba. Aquí no hay, está relativamente, aquí hay otro que se acerca, aquí hay otro que también se acerca, ¿ya? Hay una tendencia, fíjense la tendencia, alta, alza, 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 y aquí llega hasta ahí, pero si sigo midiendo hay una alta probabilidad que haya alza, que podría llegar, o sea, si bien es cierto, está dentro de los rangos, podría haber alguno que se escape. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes como profesionales? ¿Ya? Es decir, hay que observar qué proceso es este. En la fabricación de lápices, la fabricación de la tapa de un lápiz. ¿Ya? Todo este es el proceso de la fabricación de esta tapa de lápiz. ¿Ya? Entonces, en cambio, la del cuerpo tiene otro que es más bajito. Fíjense con este otro gráfico. Este sí que es extraño. ¿Ya? Si bien es cierto, estas líneas, líneas continuas que están aquí arriba son las líneas de control, ¿ya? Inferior y superior. Les colocan líneas segmentadas, este es por otro tema, ¿ya? Que quieren darle un rango de seguridad para que no se pasen de este valor. Y aquí esto partió relativamente bien y empezó como a tener una acción, por eso este rango, por eso lo enmarcan. O sea, estoy interpretando lo que dice el gráfico. Lo enmarcan en un análisis este rango, porque después se escapa hacia abajo y de hecho está dentro del rango, pues se escapa y de repente se sube. Esto no es normal lo que ocurre. Esto no es normal. Entonces, por eso lo marcan ahí como el número 3, el punto 4, que están ahí en observación. Después cae y se escapa de la línea inferior. Se sale de lo normal que debería estar. ¿Ya? Esto dice ejemplo de carta de control. ¿Ya? Esto es un gráfico francés, aparentemente. ¿Ya? Controle, carte, controle. Pues. Entonces, este comportamiento es realmente irregular. Cuando tenemos este tipo de proceso, hay que poner ojo. Hay que estar encima del proceso. ¿Ya? La idea es que ustedes vayan tomando, digamos, conciencia de que estas herramientas a ustedes les va a servir, vuelvo a repetir, para tomar decisiones respecto al proceso. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es el contexto de esto que les quiero enseñar, chicos? No es difícil de entender. Es cosa de ver líneas superiores e inferiores, ver cómo se comporta el proceso y nada más. Obviamente tengo que saber qué proceso es para poder tomar decisiones. Yo les estoy presentando la herramienta para que ustedes puedan conocerlo. ¿Ya? Bien, y vamos a la última herramienta de las que estamos estudiando, que le llamamos las 7 herramientas de calidad o de control estadístico. Acá estamos con el gráfico de control. Entonces, hemos visto la hoja de control, histograma, Pareto, Ichikawa, dispersión y gráfico de control. ¿Ya? Y nos falta el último, el séptimo, que es el método de estratificación. ¿Ya? Esto no es un gráfico, pero es un método. Vamos a ir leyendo esto porque esto es bastante rápido. Por lo tanto, podemos ocupar todas las otras herramientas en base a la estratificación. ¿De qué se trata esto? Dice, es la técnica de analizar los datos separándolos en varios grupos, ¿ya? De características similares, con el objeto de entender una situación problemática y encontrar fácilmente las causas principales. Ahora, es decidida para el empleo efectivo de las 7 herramientas fundamentales de control de calidad. O sea, podemos ocupar, en realidad no son 7, son muchos más, ¿ya? Pero las 7 fueron las primeras en conocerse, las que estamos estudiando ahora. Imaginémonos que un ingeniero trata de clarificar los problemas de obra de una línea de producción. ¿Qué problemas tiene la mano de obra en la línea de producción? Esos son los ingenieros o los técnicos en producción, que son los especialistas en ese tema. Los operarios deben estratificar los datos
con el fin de que se pueda entender mejor su situación particular. O sea, achicar todos los datos para poder entenderlo a cada uno de ellos, cómo funciona, cómo participan en el proceso. Puesto que las personas se comportan de manera diferente, son variables, ¿ya? Las personas somos procesos variables dentro de un proceso principal. Tal vez se requerirá una acción correctiva específica ajustada a cada uno de los individuos o a los individuos en general con el fin de mejorar el desempeño que tienen. ¿No? Puede ser capacitación, incentivos, como habíamos visto delante en Chicago, ¿ya? La estratificación se divide en estos conceptos. Tenemos factores discretos y continuos. Los factores discretos pueden tener un rango finito o infinito, pero son valores enteros. Entonces, sobre el rango, todos los valores no son posibles. Por ejemplo, máquinas, trabajadores, dispositivos. No podemos decir 3,4 máquinas, ¿ya? O 2,5 trabajadores. Son números enteros. Esos son los valores discretos, ¿ya? Cuando hablamos de estratificación, vamos a trabajar con valores discretos. Valores enteros, ¿ya? Vamos a trabajar con personas. Entonces son 3 personas, 15 personas, 25 personas, ¿ya? 3, 4 máquinas, etc. Pero también existen los valores continuos, ¿ya? Que también pueden tener rango finito o infinito, pueden tomar cualquier valor, enteros y decimales. Y sobre el rango, todos los valores que son posibles, ¿ya? En los discretos no todos los valores son posibles, no puedo tomar infinitos, ¿ya? Acá dice que pueden ser infinitos porque pueden ser elementos. Puedo tomar infinitamente las estrellas del cielo, por dar un ejemplo. De hecho, en esto los astrofísicos que estudian el universo, ¿ya? El comportamiento de las galaxias y de las estrellas, le dan un rango de infinito porque cada vez, por ejemplo, el año pasado se descubrieron aproximadamente 43, creo que fueron 43 planetas más dentro de los distintos exoplanetas, así se llama, que tienen más o menos las características de la Tierra, ¿ya? Más o menos. Hay uno solo que tiene las mismas características de la Tierra, que se descubrió creo que en el año 2012, 50 veces más grande que la Tierra, y está en el sistema solar Alpha Centauri, a 4 años luz de acá de la Tierra. Y ocupan este tipo de herramientas para poder ir estratificando, ¿ya? Son valores enteros, no son valores decimales, pero pueden ser datos infinitos. Valores continuos, puede tomar cualquier tipo de valor, y sobre el rango de los valores pueden ser posibles casi todos, ¿ya? Por ejemplo, puede ser presión, longitud, temperatura. Una temperatura puedo decir, aquí hay 3,4 grados Celsius, ¿ya? O aquí hay 300 grados Kelvin, o acá hay 43 grados Fahrenheit, ¿ya? Son los 3 tipos de mediciones del sistema internacional y el sistema inglés, y el homólogo, y el Kelvin. Entonces podemos tomar datos infinitos o finitos, y pueden ser cualquier rango de valor, ¿ya? Entonces tenemos valores discretos y valores continuos. La estratificación para estos factores discretos. Tomamos las herramientas que hemos estado estudiando y podemos decir, ¿saben qué? Para factores discretos, pero podemos ocupar los diagramas de Pareto, los histogramas, gráficos de control y las hojas de inspección, ¿ya? Y para los factores continuos puedo tomar los diagramas de dispersión porque podemos colocar muchos puntitos. Bueno, aquí también está la hoja de inspección o la hoja de control, ¿ya? Puede ser tomada también porque ahí se llenan los datos, ¿ya? Esto es solamente para poder entender que podemos ocupar estratificación con nuestras herramientas que hemos estado estudiando. Entonces, los factores a los cuales se puede aplicar esta estratificación son muchas, diría. Por ejemplo, esta herramienta puede ser aplicada en mano de obra y podemos colocar clase, edad, sexo, habilidades. Esto es solamente un ejemplo, muchachos. En las máquinas podemos colocar tipo de dispositivo, tipo de máquina, modelo, etc. ¿Ya? En materiales, compañía, marca, lote, componente. Esto se ocupa mucho en las bodegas, ¿ya? Como poder hacer diferenciación de bodegas, estratificación de los componentes, los elementos que hay dentro de las bodegas. El tipo de método puede ser velocidad, revoluciones por minuto, ¿ya? Metros por segundo. El medio puede ser temperatura, presión, humedad, clima, tiempo, turno, hora, día, mañana, tarde, semana, mes, etc.
Bueno, este es un ejemplo para que se pueda entender de que los factores pueden ser ocupados en este tipo de certificación. Veamos un ejemplo ya literal, ¿ya? Para que se entienda, porque a veces la teoría cuesta un poco digerirla, pero con un ejemplo queda más claro. Para visualizar gráficamente la estratificación, vamos a considerar un proceso productivo, ¿ya? Se mantienen constantes todos los factores productivos, ya nosotros no vamos a pensar que hay otras cosas variables al lado, solamente la línea productiva general. Esto está compuesto por dos máquinas que procesan un mismo producto, como se ilustra acá. Aquí hay dos máquinas. No miren la de aquí abajo, solamente la de arriba, ¿ya? Máquina A y máquina B. En este caso se ve la aplicación práctica muy sencilla de estratificación por máquina. Por tanto, aquí se estratifica y después se junta, ¿ya? Al estratificar por máquina se puede concluir fácilmente que las causas asignadas a la variación son provocadas por la máquina B. ¿Ya? Aquí da la solución inmediata, pero vamos a analizar las máquinas para que se entienda. Aquí tenemos dos máquinas, la A y la B. Producen el mismo producto, ¿ya? Les pusimos de distinto color, ¿ya? Para que se entienda. El mismo producto. Después estos productos obviamente se juntan. Vamos a tomar una muestra para saber cómo se comporta el proceso de la fabricación, el comportamiento de los elementos, y que los elementos fabricados están dentro del rango permitido. Tomamos una muestra y graficamos. Y el gráfico control, fíjense que ahí en la línea se escapa un punto. Entonces tenemos que determinar, en base a este análisis, qué máquina está con problemas. Porque aquí hay una máquina con un problema. No sabemos qué es, cuál es. En esta condición no sabemos porque esta muestra es del grupo de ambas máquinas. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a estratificar, vamos a separar la producción. Entonces la máquina A saca sus productos, se juntan los productos de la máquina A, se toma una muestra y sacamos un gráfico control. Y nos damos cuenta que este gráfico control está dentro de los rangos de fabricación permitida. La máquina B fabrica lo mismo que la máquina A, se juntan los productos, se saca la muestra y nos damos cuenta que en esta muestra tenemos una desviación en el gráfico de control porque se sale de los límites permitidos, ¿ya? O sea, hay productos que están fuera de rango. Eso significa que la máquina B está con algún conflicto. Entonces aquí nosotros hemos estratificado directamente para poder saber si que, cuál de las máquinas está con problemas, ¿ya? Esto es muy común en la industria. Esto se puede hacer también con reclamos de clientes. Podemos estratificar las tiendas, por ejemplo, donde hay reclamos y hay tiendas que puede ser de que los reclamos están dentro del rango y se pueden solucionar rápidamente. Y hay otras tiendas en el retail, por ejemplo, que se tratan los reclamos, pero hay reclamos que no pueden ser solucionados y generan más reclamos y más conflictos dentro de los clientes con los productos de la multitienda. Y esto lo podemos relacionar con las ventas. Hay una alta probabilidad que si estos fueran reclamos, las ventas disminuyen en esta tienda porque los clientes corren la voz. En las redes sociales la noticia es espantante como se corre cuando hay problemas en la industria. Y simplemente la gente disminuye en cantidad para ir a comprar. Y la otra sigue su aumento, etcétera, por la calidad del producto o el servicio que entrega. Eso es estratificación. ¿Alguna consulta respecto a eso? ¿Se entiende? ¿Quedó claro respecto al tema de la estratificación? Que pueden haber discretos, continuos, números enteros o números que son decimales y eso se puede aplicar. Eso es básicamente el tema más métrico, ¿ya? Pero la estratificación es separar para poder hacer análisis. Bien. Esas son todas las herramientas de gestión que estábamos revisando en base a los modelos de gestión que hemos estado conversando, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hemos estado? ¿Ninguna parece? ¿Están ahí, chicos, o no?
Profe, yo no tengo ninguna duda. Ya, Joaquín, te lo agradezco. Te agradezco tu opinión. Yo tampoco, profe. Gracias, Kevin. Bien, muchachos. Bueno, llegamos hasta hoy día, hasta acá, ¿ya? Felipe. Muchas gracias, Felipe. ¿Ya? Así que, por favor, denle una vuelta a la materia, ¿ya? Voy a subir el video sin problema, porque estamos teniendo unos problemas para entrar a la página. ¿Ustedes han entrado a la página de la asignatura? Últimamente, en estas últimas horas, ¿han entrado a su cuenta o no? ¿No han tenido algún problema para entrar? Ya, Byron, gracias. Voy a echar un vistazo, si no voy a hacer voy a pedirle que me apoyen en el área de soporte, porque para poder subirles adecuadamente, digamos, este video, ¿ya? Como lo estoy haciendo con todos los otros. Bien, chicos, un gusto nuevamente. Espero que tengan una muy buena semana, sigan cuidándose. Ustedes saben de esta pandemia, todavía no estamos saliendo de esto, así que toda la semana les voy a estar recordando eso para que se cuiden y no vayan a tener algún problema en su casa. Que estén bien junto con su familia y nos estamos viendo la próxima semana en clase. Recuerden de que yo les voy a subir el trabajo, formen sus grupos, máximo 4 personas, y ahí les voy a colocar en la plataforma cuáles son las condiciones del trabajo y lo que les estoy pidiendo. Por favor, tengan bastante resguardo de cómo poder presentar el informe. Yo me preocupo bastante de la calidad del informe, aparte del contenido. El contenido es importante, pero tiene también que estar estructurado, ¿ya? Más adelante vamos a ver algunos temas de análisis. Les adelanto, yo voy a ocupar un software antiplagio, ¿ya? Porque hay o sea, no tengo problema en que copien, peguen y copien, pero cuando les pida alguna conclusión, tiene que ser del grupo, ¿ya? No copiar, porque yo en otro semestre he detectado que las conclusiones que les pido que sean en base al trabajo, ya me las copien de internet y literal. Y ahí vamos a tener problemas porque el puntaje baja bastante, ¿ya? Solamente eso para que el resto pueden ocupar internet y busquen todo lo que necesitan. Análisis final es de ustedes, ¿ya? Bien, chicos, chicas, que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos Profe, una viendo. duda. ¿Cuál es el máximo de Joaquín, integrantes para los grupos de trabajo? perdón, Joaquín, no te escuché. ¿Hay un máximo de integrantes para los grupos de trabajo? Sí, son 4, Joaquín, máximo 4 personas. Vale, profe. Muchas ¿Ya? gracias. Bien, que tengan muy buena semana y un buen día, un buen comienzo de día. Cuídense mucho y nos estamos viendo, ¿ya? Chao, profe. Gracias, Felipe. Chao, profe. Nos vemos, Chao, Elías. profe. Adiós, Kevin, cuídense mucho. Chao, profe. Adiós, Byron. Adiós, Elías.